¿Qué tal mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a dejarnos de rodeos y de preámbulos y de inmediato entremos en materia, que hoy les traigo mucho chisme y noticias calientitas. Vamos a comenzar. Y bueno, mi gente hermosa, regreso explosivo de Nis Shakir y Sibel Tashioglu. Atención fanáticos del drama turco porque se viene una serie que promete hacernos gritar, llorar y volvernos adictos desde el capítulo 1. Y lo mejor, marca el regreso de Deniz Shakir a la televisión. Sí, la mismísima Ferhude de Yaprak Dokumu, una villana inolvidable que todavía nos hace apretar los dientes. Vuelve después de 4 años de ausencia. Su último papel fue en la serie Masumiyet, creo, por allá el 2021, y desde entonces silencio total. Pero ahora vuelve con todo en Sharpinti, la nueva serie turca, una de las apuestas más fuertes de OGM Pictures para la nueva temporada. Pero eso no es todo, mi gente. No, porque esta historia también viene con la actriz Sibel, la actriz que recientemente se despidió de Sorbete de Arándanos y que ahora toma las riendas de este nuevo proyecto como protagonista, un dúo poderoso. Según la periodista Birsen Altuntash, Deniz Shakir interpretará a Ulyat Gunesh, una mujer fuerte, madre de 3 hijos, Asli, Sesin y Murat, que los ha criado sola sin el padre, así que va a ser un drama familiar confirmado. Por supuesto, Sibel Tashioglu dará vida a Tulin Alkan, una viuda de clase alta que vive solo para su hija Melissa, 2 mujeres, 2 mundos completamente distintos, pero su camino se cruzarán tras una tragedia inesperada. Sharpinti nos traerá ese choque de realidades, de clases, de maternidades opuestas y, por supuesto, un montón de emociones intensas que tanto nos gustan. Y ese dúo con estas actrices, esperamos actuaciones de otro nivel, ya ustedes saben. Ahora la pregunta es, ¿la extrañabas a Deniz Shakir? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. ¿Crees que este dúo va a romperla o quedará a medias? Cuéntamelo ahí en los comentarios. Y vamos con otra noticia. Vamos a desempolvar un TBT, una noticia que sucedió hace años y la hemos vuelto a recordar. Si creías que las peleas de las series solo pasaban frente a cámara, pues no, mi amor, no, mi ciela, claro que no. A veces lo más intenso pasa justo cuando se apagan las luces y se escucha un tímido corte. Hoy te traigo una historia digna de telenovela, pero pasó en la vida real, porque sí, hubo gritos, hubo enojo, pero vamos a retroceder al año 2014. Star TV lanza una de sus apuestas más ambiciosas, Kursejit Beshura, una mega producción con estética de época, un vestuario precioso y nada más y nada menos que Civan Tatitlu como protagonista, guapo, elegante, romántico. ¿Qué podía salir mal? Bueno, bastante. Aunque la serie prometía muchísimos, duró solo 21 capítulos y no fue solo por los números de rating. En el detrás de cámara hubo alta tensión y no hablamos de un me olvidé la letra, no. Hablamos de una pelea real entre Civan Tatitlu y Engin Shenkan, un actor consagrado con más de 45 años de carrera. Pero bueno, ¿qué pasó? Según cuentan, durante el rodaje de una escena donde ambos compartían plano, Civan no paraba de reírse, tomándose la escena demasiado a la ligera, y ahí fue cuando Engin, que estaba concentradísimo, explotó. Tengo 70 años, maleducado. Y acto seguido abandonó el set, así sin mirar para atrás. En declaraciones a la prensa, Engin fue muy claro: mi paciencia se acabó, me fui del set y no vuelvo a actuar con ese chico jamás en la vida. Y lo mantuvo, aunque tuvo propuestas para volver a trabajar con IMP, dejó claro que su única condición era no compartir escena con Givenchy. Dijo que fue la primera vez que vivió algo así en sus 45 años de carrera. Imagínate el nivel de enfado que tenía este actor. Pero ¿y Givenchy qué dijo? Pues casi nada, solo soltó un no quiero hablar del tema. O sea, silencio que dice mucho. La serie, como era de esperarse, terminó pronto, pese al presupuesto gigante y a la venta en el extranjero. No logró convencer al público turco y ese drama en el set, créeme, no ayudó nada. Lo curioso es que los personajes también tenían conflictos en la ficción, pero nunca pensamos que
el verdadero drama estaba detrás de cámaras. Esta pelea quedó marcada como uno de los momentos más incómodos y explosivos de la historia reciente de las series turcas. Engin, con toda su experiencia, no se guardó nada y Givenchy, bueno, quedó como el niño travieso que se pasó de gracioso frente a la persona equivocada. Pero hay que entender que esas personas, cuando tienen una edad súper avanzada, no entienden ni manejan el mismo sentido de humor que los jóvenes. Esa parte yo la entiendo. Porque sí, mis amores, el mundo del espectáculo se ve divino desde afuera, pero por dentro puede ser un campo de batalla. Son personas completamente diferentes, con personalidades totalmente diferentes, y es normal que choquen cuando hay muchas personas así. Hasta en un lugar de trabajo, cualquier trabajo X, siempre pasa esas cosas. Pero bueno, mi gente, vamos con otra noticia, y es que Farid Yaksen vuelve a la TV con una bomba, y sí, es un remake coreano, señores. Paren todos, fans de los dramas y las transformaciones locas, porque Farid Yaksen, la reina indiscutible de nuestros corazones y de los planos dramáticos en cámara lenta, está a un paso así de volver a nuestras pantallas y con una historia sacada directamente de Corea del Sur. Sí, escuchaste bien, la actriz que nos ha conquistado en múltiples proyectos de serie de televisión está en conversación para protagonizar a Fed Bambashka Piri, la nueva gran apuesta de Canal D para la próxima temporada. ¿Y de qué va esta novela? Bueno, agárrate fuerte porque es un remake de la serie coreana Bit of a Beauty. Sí, esa que es puro glow up y drama a nivel diosa. La historia gira en torno a una mujer que tras una transformación física radical tiene que enfrentarse al mundo con una nueva identidad y nuevos conflictos. Y un pasado que no la deja en paz. Sí, suena a novela coreana y también a telenovela turca con todo el picante. ¿Y quién interpretaría a esta mujer transformada, empoderada y lista para romper la pantalla? Nada más y nada menos que Farid Yaksen. La actriz está interesada en el proyecto y si todo va bien volvería a la tele después de 4 largos años de ausencia. El regreso sería por la puerta grande con un protagónico hecho a su medida y una historia que seguro va a ser tendencia en las redes apenas se estrene. Se viene con otro éxito como Kisiri Sherbeti, estaremos frente a la próxima obsesión de medio planeta. Pero déjenme saber ahí en los comentarios, ¿quieres ver a Farid en un rol totalmente diferente? ¿Te gustan los remakes coreanos hechos en Turquía o prefieres historias originales? Hablemos ahí en los comentarios. Yo personalmente tengo que confesarles que vi la original, la coreana, porque yo soy fans de estas historias. De hecho, estoy viendo una brasileña ahora actualmente que se llama Totalmente Diva, que es una chica pobre que vive en la calle y se convierte en supermodelo. Y me encantan esas series así de transformaciones. Y vi esa serie, la original, y me encantó. O sea que la coreana me va a encantar también. Y además sabemos que aunque sea un remake, los turcos les dan su toque especial y le cambian algunas cositas que no es 100% la historia de la serie coreana. Pero vamos con otra noticia, mi gente, y es que no lo podrás creer. Osama Baba confesó su vergüenza más grande en la actuación. Acaba de contar algo que te va a dejar con las mandíbulas en el suelo y probablemente te saque una carcajada incómoda. Resulta que el galán de la serie más vista del momento estuvo de invitado en el programa Sikid Muhabbet con Hakan Gese y en un momento de sinceridad brutal confesó su momento más vergonzoso como actor. ¿Estás listo para esto? Su primer papel en televisión fue Kebak Yeleri, sí, esa serie legendaria que vio crecer a medio elenco turco. Ozan hacía de barman, pero atención, ni él mismo se reconoce en esa escena y no es para menos. En la entrevista Ozan dijo, pensé que la iba a romper como barman, que el director me iba a dar más escenas, pero cuando empezó la grabación me quedé en blanco, me costó tanto que estuvieron como hora y media intentando que hiciera la escena. Y por si fuera poco, su compañera en escena fue nada más y nada menos que Asli Enver, sí, la mismísima Süreyya de Istanbul Gelin, y según él, Asli intentó ayudar, contenerlo, apoyarlo, pero llegó un punto donde hasta ella pensaba, dale, terminemos esto ya. Imagínate la presión, primer papel, escena con una actriz famosa, te congelas y todos mirándote como diciendo, ¿y este qué hace? Y ahora lo vemos como uno de los personajes más fuertes en Uşak Şehir, compartiendo escena intensa con Sinem Ünsal, alias Alia, arrasando con rating y siendo el crush de medio Turquía.
Así que ya sabes, hasta los actores más top tuvieron comienzos difíciles y nadie nace sabiendo. Y vamos a continuar con Ushaq Shahir. Increíble, señor. El personaje de Zihan en Ushaq Shahir o Jihan fue pensado para otro actor bastante conocido. Cuando yo se los diga a ustedes se van a quedar boquiabierta. Gente, Ushaq Shahir se convirtió en la serie del año y si aún no la viste, ¿en qué planeta vives? Porque literalmente nadie se salva del drama, los giros locos de guión y la química explosiva entre Sinan Unsal y Ozan Akbaba. La serie arrasó en audiencia durante toda la temporada y el 2 de junio cerró con un final de temporada que nos dejó con los pelos de punta. Pero espera, que ahora salió a la luz un secreto de casting que nos voló la cabeza. Agárrate porque resulta que el personaje de Jihan Albora, sí, el protagonista, no iba a ser interpretado por Ozan Akbaba. De hecho, el papel fue ofrecido primero a un actor bastante conocido. Según TV Gundemi, cuando Ushaq Shahir todavía se llamaba El duro invierno de Albora, los productores tenían otra pareja estelar en mente. ¿Quién? ¿O quiénes? Nada más y nada menos que Ezra Biligic y Ibrahim Shelikov. Sí, Ibrahim Shelikov pudo haber sido nuestro Jihan Albora. O sea, ¿te imaginas a Ibrahim en ese papel tan intenso, con ese estilo serio y mirada de acero y voz profunda? Otro rollo, completamente distinto. ¿Habría funcionado igual? ¿Tendríamos esa conexión que sentimos con Ozan Akbaba? Pues no lo vamos a saber ya porque obviamente, ¿no? Y ojo, esta no es la primera vez que pasa. Hace unos días también se supo que el personaje de Alia, que hoy es icónicamente Sinan Unsal, fue ofrecido primero a Ezra Biligic, que cerca estuvimos de ver otra versión de Ushaq Shahir completamente diferente. La gran pregunta es, ¿te hubiera gustado ver a Ibrahim Shelikov? A mí 100%, porque me encanta ese actor. Me encanta, pero también me encanta Ozan Akbaba. Pero yo a Ozan honestamente no lo conocía. Fue en este personaje que lo conocí. Y a Ibrahim Shelikov lo conozco de muchísimas series anteriores. Pero déjame saber qué opinan ustedes ahí en los comentarios. Vamos con un drama. Se armó el drama. Senre Baishel fue fotazo en bikini y Aktash Shazmas responde con indirecta. O bueno, eso dicen por ahí. Prepárense, chismosos profesionales del drama turco, porque lo que parecía una separación tranquila entre Senre Baishel y Aktash Shazmas se convirtió en un desfile de indirectas que ni Shakira con Piqué. Resulta que nuestra querida Senre, a quien últimamente vimos brillar en la serie Leila, subió unas fotos en bikini que dejaron sin aliento a más de uno, y el caption fue Caption the Zoom, Atrapo el sol, y musiquita de fondo, Kept Looking the Same, o sea, vibra Sem, empoderada y lista para brillar, pero espera que viene el plot twist. Porque justo después de ese post que claramente gritaba estoy soltera y fabulosa, aparece el mismísimo Aktash Shazmas con una story bien poética y misteriosa. Bueno, no una story, una publicación. El actor se grabó en un ángulo donde se veía el sol y la luna, porque obvio, el arte no se improvisa, y escribió The sun sees your face, but the moon knows your soul. Traducción, el sol ve tu rostro, pero la luna conoce tu alma. Y para rematar puso de fondo la canción Freedom, toma, indirecta. Y la gente no tardó nada en reaccionar a todo esto. Algunos dijeron, esto sí es telenovela, no la de las 9 p.m. Otros lo tildaron directamente de tóxico nivel experto y hubo quienes, nostálgicos, dijeron, ay, qué tiempos aquellos cuando eran pareja. Recordemos que Semra y Aktash se enamoraron en el 2021 durante la programación de Bat o Yonu. En 2022 rompieron, pero en el 2024 regresaron y todos pensamos esta vez sí se casan. Pero no, hace unos días dejaron de seguirse, borraron casi todas las fotos juntos y sus cercanos dicen que esta vez la cosa es definitiva. Y bueno, mientras Semre disfruta del sol y la soltería, Aktash mira la luna y lanza frases de Tumblrs con tono melancólico. Pero cuéntame tú de qué lado estás. ¿Te am Senre disfrutando la vida sin mirar atrás? ¿O te am Aktash con las emociones
a flor de piel. Déjame saber ahí en los comentarios. Si quieres más salseo turco, suscríbete, mi gente, para que estés al tanto de todo sobre tu farándula turca y series turcas. Pero vamos a cerrar con una noticia bonita, positiva, y es que Demet Özdemir y su emotiva visita sorpresa en Bayram, una foto con su padre tras años de distancia. Un reencuentro lleno de emoción, aunque Demet se dio a conocer con la serie Sana Birsir Berejezhin interpretando a Aylin. Su gran salto a la fama vino con el King Koch, que la catapultó al estrellato tanto en Turquía como en el extranjero. Con su energía arrolladora y su rostro carismático, la actriz, que también tiene formación en danza y gran interés por la música, se ha convertido en una de las figuras más queridas del panorama televisivo turco. Hoy brilla junto a Chagatai Ulusoy en Estrella Ruya y su interpretación ha sido tan bien recibida que su nombre no para de sonar en redes sociales. Pero ahora, más allá de la ficción, lo que conmovió a su audiencia fue su historia personal. Hace unos meses, en el programa de Empathy presentado por Ahmed Mumtaz y Taylan, Demet habló por primera vez abiertamente sobre la relación con su padre. Reveló que estuvieron muchos años sin verse, sin hablarse, pero que hacía poco se habían reconciliado. Nunca sentí que nos odiara o que nos quisiera, solo que es una persona muy terca, explicó. La separación de sus padres cuando ella era niña rompió muchos lazos familiares. Aún así, Demet lo recordó como una persona cariñosa. Aunque me daba miedo a veces, él es muy tierno, tiene su jardín y siempre me manda cosas de allá. Después de estas declaraciones, la actriz no dudó en viajar a su ciudad natal, Izmit. Durante el feriado de Bayram, hizo una pausa en el set para compartir con los suyos, publicó muchas fotos familiares durante esos días, pero sin duda la imagen que más revuelo causó fue la que subió con su padre, una muestra clara del cariño recuperado en las fotos. Se les ve abrazados compartiendo momentos cálidos y muy íntimos. Demet escribió: llegamos a la casa de papá. Los fans se volcaron a las redes para comentar lo emotivo del gesto y muchos destacaron la valentía de la actriz mostrar una parte tan personal de su vida. Además, Demet compartió tiernas fotos con su hermana Derya Özdemir. Para quienes no lo sabían, Derya fue parte del videoclip de Iskandar, la famosa canción de Mustafa Sandal, que se lanzó en el 2004, una familia con muchísimo talento de sobra. Pero bueno, mi gente linda, hasta aquí con esta noticia bastante positiva. Les voy a despedir el video de hoy, espero que les haya gustado. Invitarlo a que se suscriban, me sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye, los quiero.